nuestro tiempo. Es tiempo de dialogar. Todos los ecuatorianos sabemos que estamos viviendo la peor crisis económica de la historia. En otros tiempos, las dificultades o tiempos de dificultades, siempre tuvimos un espacio para actuar, un campo donde encontrar soluciones, pero ahora todo parece haberse bloqueado, si se quiere, en términos catastróficos para el país. Y por eso hemos invitado esta mañana también al economista Abelardo Pachano Bertero, expresidente de la Junta Monetaria, exgerente del Banco Central, profesional con experiencia y conocimiento en el manejo de la economía. La información que podamos elaborar en esta entrevista debe conducirnos a orientar nuestras acciones para ser participantes de las soluciones y no solo víctimas de la crisis, como hemos dicho. Economista, buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos inaugurando un programa y tenemos buenos padrinos, realmente. Gracias, Alfonso, por el privilegio, la oportunidad de estar en este día inaugural, inicial del programa. Quiero desearte mucha suerte y estoy seguro que el programa va a ser aquí en el Ecuador en general muy oído por la forma profesional como llevas siempre adelante tus cosas. Gracias, Abelardo. Parecería pues que nos encontramos a las puertas de la hiperinflación, este va a ser el primer tema, como consecuencia de diversos factores. La emisión monetaria, fundamentalmente emisión monetaria desmesurada a que ha tenido que recurrir el gobierno para afrontar el salvataje bancario. También está pues el bajo o quizás ningún crecimiento de la economía en estos momentos. Derivado de todo esto está, como todos los ecuatorianos lo sentimos, la carrera alcista del dólar con su efecto de bola de nieve en el aumento de los costos. Sumemos también las limitaciones que el gobierno tiene para enfrentar las obligaciones, sobre todo en el campo social, lo cual agrava la situación de los más pobres. Hay un endeudamiento que supera el Producto Interno Bruto, es decir, un cúmulo de obligaciones mayor a la capacidad de pago derivada de nuestra producción y riqueza efectiva. Y en medio de todo esto, lo que es más penoso, y en la otra entrevista de alguna manera tocamos también, una situación frustrante derivada de un liderazgo débil y la falta de apoyo político para tomar las grandes y necesarias decisiones que en función de país el momento exige. Hablando de la inflación, ¿en cuánto hemos sobrepasado los niveles normales de la emisión monetaria y a qué se debe estos excesos del gobierno? Ubiquémonos en la circunstancia para que el público también tenga un punto de partida en las ideas. Alfonso, el cuadro económico es un cuadro lleno de penurias, producto de la inconsecuencia política, producto de la incapacidad de manejar una economía de mercado. Se busca por todos los medios solucionar problemas económicos con acuerdos políticos que son inconsistentes con la realidad económica. Se trata de imponer decisiones y conductas en economías de mercado, cuando lo que se tiene que hacer es regular a la economía para que ella pueda trabajar en la dirección que busca la sociedad. La estructura política ecuatoriana ha demostrado que es una estructura manejada por personas en su gran mayoría incapacitadas para poder entender lo que es una sociedad abierta que tiene que construirse sobre la base de competitividad, sobre la base de eficiencia, sobre la base de capitalizar al ser humano para dándole a él una educación fuerte, sólida, porque el mundo del futuro es un mundo tecnológico. Así es. Entonces todo lo que estamos viviendo es producto de esa falta de perseverancia, de esa falta de consistencia. Buscamos apoyos internacionales, tratamos de cumplir algún acuerdo y tan pronto lo tenemos, abandonamos nuestros compromisos, nos sometemos más bien al capricho interno, a una suerte de búsqueda de populismo económico que es más o menos el elemento central. Es la tónica, además, de muchos años, de los últimos años. Claro, que es el causante del resultado final que tenemos. Hoy se habla de la hiperinflación y la pregunta va precisamente en esa dirección. Yo no le tengo miedo a la hiperinflación. El problema es que nos vamos a la hiperdepresión y nos hemos ido en la otra dirección. El país está cayendo en pedazos. El nivel de reducción de la actividad económica este año va a superar al 10% del Producto Interno Bruto. Ya tenemos informaciones últimas del Banco Central del Ecuador que dicen que a lo mejor la caída es del 12%, lo cual es una
es un indicador monstruoso. Así es, retroceso total. La profundidad del problema. Y la inflación está en el 50%, o un poquito menos. Si no ha habido un florecimiento de la inflación, porque el camino escogido por la política económica a través de distintas decisiones, lo que han hecho es más bien llevarle por la depresión. Este es un país en donde día a día se destruye empleo, día a día se destruyen empresas, día a día se destruyen actividades, y no hay un solo elemento constructivo de la sociedad. Es decir, la inflación no aumenta más porque simplemente cada vez hay menos dinero para comprar. No solo no hay demanda. Dinero en circulación en la economía hay en gran cantidad, porque la emisión del Banco Central está condicionada a la compra de bonos, a la AGD, para poder devolver los depósitos a aquellos clientes de bancos que están en saneamiento. Pero es un dinero desvalorizado, con poca capacidad adquisitiva. Mientras más alta sea la inflación, más pequeño es el valor del dinero en el Ecuador. Pero el impacto en la inflación no ha sido tan fuerte como muchas gentes lo pensaban, simplemente porque el ingreso de los ecuatorianos no ha sido corregido, no ha sido ajustado. En este año el ingreso va a caer notablemente. No hay actividad, no hay profesional, no hay empresario, no hay trabajador que no vea que su nivel de ingreso real ha caído. Y como además su situación psicológica fue profundamente afectada y se alteró el nivel de confianza y de seguridad de las personas en la economía con el congelamiento de cuentas y el feriado bancario, hoy las personas lo poco que tienen lo convierten a dólares y lo guardan, no lo consumen, porque no saben si mañana van a seguir disponiendo de su fuente de ingresos, de su trabajo, y con ello ha caído el consumo en la colectividad. Entonces hay dos grandes elementos que no nos llevan a la hiperinflación. El uno, la caída de la demanda agregada, porque ha caído el ingreso fenomenalmente, y el segundo, la dirección de la política económica, que más bien les lleva hacia la depresión. En el tema concreto de la emisión monetaria, que parece ser el factor detonante, digamos, de este aumento de la inflación, el Banco Central realmente a estas alturas, con esta profundidad de la crisis como has descrito, ¿puede tomar el control monetario en el país? ¿Puede realmente de alguna manera poner límites a este crecimiento, o las soluciones se amplían a un nivel mucho más amplio de gobierno? Bueno, ha venido utilizando las operaciones de mercado abierto como sistema de esterilización monetaria. En otras palabras, que mientras por el un lado tiene que emitir sucres y la tasa de crecimiento anual de la emisión está sobre el 140%, producto precisamente de entregar esos recursos a la AGD para que paguen a los depositantes de todos los bancos, llámense en reestructuración o en saneamiento, y que son de propiedad del Estado. Por el otro lado, el Banco Central, también ha colocado bonos emitidos por él para recoger el dinero que está en circulación. Estos bonos de estabilización monetaria, entonces, los recoge todos los días a fin de establecer una conducta razonablemente estable en ese mercado. Pero estos bonos tienen aceptación, son confiables, claro, para el... Mientras sean del Banco Central y mientras sean en moneda nacional. Porque bonos del Estado en este momento nadie los adquiere. Es obvio por la... No hay confianza. No, por la estrategia que escogió el gobierno. Porque inclusive en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, si la estrategia de negociación de la deuda externa hubiera sido otra, podría haber colocado todavía bonos del Estado, porque demostraba que era serio, que cumplía sus compromisos en las peores condiciones. Pero como escogieron ese camino, lamentablemente se le cerraron las puertas también al gobierno nacional, pero no al Banco Central, porque el Banco Central, como tiene una potestad estatal de emitir la moneda, y la moneda tiene curso legal y poder liberatorio, entonces los bonos del Banco Central no tienen riesgo, ya que si el Banco Central en alguna oportunidad no pagaría sus bonos, simplemente no habría moneda en el Ecuador. Claro. De tal manera que la política monetaria
atraviesa por momentos difíciles, sumamente complejos. La solución de la problemática de la emisión no es una solución de corto plazo ni tampoco fácil, va a demandar algún tiempo para hacerlo, pero con las operaciones de mercado abierto están recogiendo dinero diariamente y evitando que el cuadro monetario sea un cuadro inmanejable. El problema es que por un lado recogen y por otro lado sueltan. Claro, ese es el gravísimo problema, y a eso añádale la mala estrategia de la deuda externa. Eso desestabilizó el mercado de cambios, le colocó al tipo de cambio sobre los 16.000 sucres. Hay dificultades para que regrese a otro nivel, creo que difícilmente bajará de ese nivel. Y con ello lo que tenemos es más bien un marco, un cuadro que por todas las características no va a explotar por el lado de la inflación, y no está explotando por el lado de la inflación, ha explotado por el lado de la producción. El país ha perdido o va a perder 12% de su producción, y eso significa cientos de miles de desempleados adicionales. Exacto. Entonces, en ese cuadro, la estructura de la política económica demanda de una serie de tratamientos diferenciados para poder resolver los diferentes problemas que se crean en un cuadro de crisis de esta naturaleza. El Banco Central está tan limitado, es decir, es un fragmentito de lo que podría ser una solución apenas. El ministro secretario de Estado de la Economía ha dicho que hay que reducir la garantía de los depósitos bancarios para tratar de poner límites, entregarle menos dinero a las personas que han estado reclamando como consecuencia de la situación de algunos bancos. Pero ¿es viable aquello? ¿Se puede cortar ahora o es demasiado tarde quizás? Eso hay que cortarlo, pero no es el momento de hacerlo. Hay que concluir el proceso de saneamiento del sistema bancario, restablecer la confianza de las personas en los distintos bancos, en el sistema económico ecuatoriano. Así es. Porque el problema es que inclusive puede haber algún grado de credibilidad o de confianza en una parte del sistema bancario, pero no hay credibilidad en el país. Exacto. El gobierno se ha encargado de romper la confianza y la credibilidad en su propio país por las decisiones que ha tomado y que han ido en contra de intereses particulares. El congelamiento de cuentas fue una decisión tremenda por los impactos psicológicos y de actitud que ha tenido en la colectividad ecuatoriana. Entonces, y una decisión interesada de lo que estamos conociendo ahora. Claro, si las explicaciones se las van destapando, la historia siempre tendrá la oportunidad de destapar las verdaderas razones de las decisiones de política económica. Digámoslo claramente, si un banquero entrega $3.100.000 como aportación de campaña, el gobierno adquiere un compromiso que en algún momento se tiene que pagar. Pienso yo que eso es lo que ha ocurrido, que el feriado bancario, el congelamiento de cuentas se hicieron con dedicatoria a un solo banco, que es el Banco del Progreso. Esto está tan claro como el agua, lastimosamente. Y se contaminó todo. El feriado bancario contaminó a todos, porque no supieron distinguir lo bueno de lo malo, lo que era salvable de lo que no es salvable o de lo que no era salvable. Entonces hay un problema muy serio de confianza, de credibilidad en la política económica, y mientras no se restablezca esa confianza y esa credibilidad, no pueden levantar el sistema de garantía total de depósitos. Es más, con uno de los decretos últimos del presidente de la República, hoy día a la banca ecuatoriana se le pretende obligar a comprar los certificados reprogramados de cualquier banco para que se cancelen deudas, inclusive de manera anticipada. Con esto lo único que están haciendo es a las personas que tienen gran liquidez, dándoles la oportunidad de obtener beneficios adicionales, y no a los que verdaderamente tienen problemas. Claro. Porque los que verdaderamente tienen problemas, no tenemos liquidez. Los que no tienen liquidez no pueden comprar esos certificados y no pueden acceder al beneficio. Entonces, las distorsiones de la política económica son enormes. ¿Por qué, Alfonso? Entre otras cosas porque no saben manejar una economía de mercado, no entienden lo que es una economía de mercado. En una economía de mercado hay que respetar a los elementos centrales del mercado. ¿Cuáles son? Empleo e inversión. A los dos elementos hay que cuidarles, pero por todos los lados. Y aquí o atacan a la inversión o atacan al empleo con las regulaciones con las que salen. ¿Por qué? Porque intentan imponer condiciones que van en contra de los principios razonables, lógicos, con los que funciona una economía abierta, competitiva, de mercado como es la ecuatoriana. Pero el presidente Maguad decía en su campaña que él sabía qué hacer y cómo hacer. Bueno, ese era el lema de la campaña del doctor Maguad, pero hoy día en la práctica
hay ejemplos innumerables de, llamémoslo así, inconsistencias. Para recordarlo, el año pasado, en el mes de octubre, cuando se aprobó precisamente el sistema de garantía de depósitos, se pretendió obligar al sistema ecuatoriano a refinanciar las deudas de todo el mundo que pertenezca al sector productivo a 7 años plazo, con una tasa de interés fija y con unos bonos otorgados por el gobierno que no podían negociarse. ¿Cuántas operaciones hicieron? Ninguna. ¿Por qué? Porque las condiciones que impusieron en esa ley eran contrarias a las condiciones de mercado. La economía de mercado, Alfonso, lo hace un radio, y le dice: oiga, señor, le voy a pagar el radio, qué sé yo, con estos papeles que tengo aquí. El señor le va a decir: ¿le acepto o no le acepto? Pero no le puede decir: oiga, le obligo a que me reciba estos papeles, porque no tiene él la obligación de recibirle. Lo único que le puede obligar es el dinero, el sucre, es lo que nos libera en las transacciones. Entonces hay que entender lo que es la concepción de mercado. Y lamentablemente, durante muchos años, en este gobierno y en los gobiernos anteriores, no se ha entendido lo que son llamémoslo así, los pilares, las bases fundamentales que deben constituir una economía de mercado estable. Porque la única forma, Alfonso, de crear empleo en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, y eso está demostrado, hay un montón de estudios realizados en distintos países, en distintos continentes, la mejor forma de crear empleo es estabilizando las economías, y estabilizar las economías significa no gastar más de lo que se tiene en las finanzas públicas, ser muy riguroso en el gasto, muy selectivo, y además tener un respeto a la inversión. No meterse contra la inversión, sino tener un respeto. Cuando uno toma una decisión, respetar la decisión que toma. Exacto. Qué pena que tengamos que concluir en que, en suma, hay desgobierno en la economía, que nunca hubo orientación, que nunca hubo objetivos claros y los mecanismos adecuados, las decisiones apropiadas y oportunas. Pero ya hablamos o ya tocamos el asunto de la estabilización económica, es decir, entrar en una etapa en que de alguna manera podamos ver una luz al final del túnel. ¿Podría ser esa luz la aprobación del presupuesto? La aprobación primera de la reforma tributaria puede considerarse en este momento ya un paso ganado en ese favor, y tendremos en suma un presupuesto financiado o con un déficit manejable que, como se ha dicho, sería del 2.5%. Yo creo que la reforma tributaria ayuda, y ayuda enormemente para tratar de cristalizar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es tan importante, que es tan crítico para nosotros. Y es importante por el hecho de que por allí nos vendrían ese dinero que estamos necesitando, ese dinero que ha huido, ese dinero que no existe, aunque sea un crédito. Y nos puede permitir restablecer mecanismos de financiamiento de la inversión, porque es un crédito a largo plazo, que hoy día las empresas no tienen, que el país no dispone. Me parece que lo del presupuesto debe ser también otro elemento favorable en construir un año 2000 en condiciones mejores de lo que ha sido, notablemente mejores de lo que ha sido este infeliz 1999, porque yo creo que es un año infeliz para todos los ecuatorianos. El peor año de nuestra historia. Pero esperemos que en el presupuesto no vayan a hacer compensaciones o a incluir compromisos que desdigan del esfuerzo tributario que estamos comentando, porque si vuelven otra vez a establecer compromisos de gasto que evaporan los esfuerzos tributarios que hemos hecho, el nivel de solución del problema queda en lo mismo. ¿A qué debería dedicarse esos nuevos ingresos generados por el aumento del IVA y toda la revisión tributaria? A la cobertura básica de las necesidades que están en el presupuesto, y no a generar más obligaciones. Todo el mundo está pidiendo más recursos para los fondos, para los sectores sociales. Los mejores recursos para los sectores sociales, Alfonso, son estabilizar la economía. Entendamos entre todos. ¿Cuánto pierde un pobre, un trabajador, con el impacto del dólar a 16.000 sucres? ¿Cuánto pierde? Pierde una barbaridad. Porque tiene que subir el bus, le suben los alimentos. ¿Cuánto le han subido el ingreso? Es la bola de nieve, como decíamos. ¿Cuánto ha subido el ingreso? Poquísimo. ¿Qué pasaba si es que nosotros teníamos una buena política económica y no cometíamos el error, de enfrentarnos con los acreedores y de generar compromisos tributarios, y el dólar estaba en 8.000 o en 9.000, Alfonso? La situación social del país era mucho mejor que la que tenemos hoy. De tal manera que el mejor
el mejor regalo para la sociedad, para todos, es que la economía sea estable. Porque con economía estable, primero nuestros ingresos son estables, no se deterioran porque la inflación empieza a desaparecer, estas grandes variaciones del dólar y de todo también desaparecen, y por el otro lado se genera empleo, Alfonso. Entonces, es la necesidad primigenia en estos momentos. Claro, entonces cuando quieren poner más fondos, más recursos en el presupuesto y no tenemos plata, esa es una forma de suicidar a los sectores sociales, es un crimen contra los sectores sociales. Espero que no lo hagan, que entendamos de una vez por todas que con la economía no se juega, no se experimenta. La economía tiene ciertos principios. Es cierto que no todo es una regla fija porque no es matemáticas la economía, es mucho de campo social, pero las conductas humanas en economías de mercado son bastante predecibles, y cuando usted gasta más de lo que tiene y ya no puede endeudarse, el único escape es achicarse la economía, que haya una depresión, y eso quiere decir menos bienestar social. Bueno, la economía ya está achicada de por sí con todo lo que estamos viendo, pero ¿Puede caer más? Puede todavía caer más. Puede caer más, Alfonso. Sí, leíamos hace unos días que algún experto internacional decía que a lo mejor el Ecuador necesita llegar a lo profundo de la crisis, hiperinflación incluida, para recién empezar a despertar. Se acogía a experiencias ocurridas en otros países latinoamericanos. ¿Cuántas veces varios sectores políticos han pedido que hagamos consensos políticos, que lleguemos a acuerdos políticos? Acaba de hacerlo el arquitecto Sixto Durán Ballén hace unos minutos en estos mismos micrófonos. ¿Cuántas veces han tenido respuesta? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Es el gran mal de este país. Porque están pensando simplemente en que el acuerdo con el gobierno no les da la posibilidad de una nueva aventura política. Entonces tenemos el peligro de que en el presupuesto del Estado queden signados esos compromisos políticos, esa demagogia, y la medida tomada a través de la reforma tributaria se vuelve inútil. Por eso es que hay que estarle mirando a esa negociación del presupuesto con mucho cuidado. Y por eso quizás el Fondo Monetario en este momento no nos tiene la debida confianza. Ninguna. Alfonso, van a esperar que aprueben el presupuesto para recién volver al Ecuador. Es decir, cuando concluya la discusión del presupuesto viene una misión técnica del fondo, a ver qué es lo que se ha decidido políticamente, y ahí a tomar la decisión si nos apoyan o no. De tal manera que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya no es de este año, es del próximo año. Y a propósito, también se rumoraba entre personas enteradas que el problema de la emisión monetaria podría obstaculizar ese acuerdo, que no habría mucho. Una exigencia de parte del Fondo Monetario. Pero yo creo que eso se arregla con operaciones de mercado abierto, Alfonso. El problema central este rato es un problema fiscal. Exacto. No hemos sabido manejar el Estado. No ha habido responsabilidad en el manejo de la cosa pública. Lo que comentábamos antes del programa con respecto a este tema. Desde hace más de un año estamos negociando con el fondo. En septiembre del año pasado se iniciaron las conversaciones. Y hasta ahora no tenemos el acuerdo. Ojalá lo consigamos. Pero la historia del Ecuador en los últimos años ha sido de que se llega a un acuerdo con el fondo y a los pocos meses se le abandona el acuerdo. Somos inconstantes. Así es. Y ese es parte del problema. No somos serios. Ya en las respuestas de nuestro invitado entendíamos su desacuerdo con el manejo de la deuda externa y entendemos con esta declaración de moratoria. ¿Por qué ha sido tan negativa como usted lo ve para el país? Porque con una crisis bancaria como la que hemos estado viviendo, con una depresión económica tan profunda, con unas cuentas fiscales tan desequilibradas, el abrirnos un nuevo frente de confrontación ahora en los mercados internacionales era lo menos indicado. El Ecuador venía perdiendo líneas de comercio, se le venían cerrando sus oportunidades de financiar actividades económicas, la inversión extranjera no tenía ningún atractivo en el Ecuador. Y con esto lo único que hicimos es sentenciarle al Ecuador. Se produce un ahorcamiento externo indiscutible. Todos los acreedores privados que tienen relación privada pura con el Ecuador, lo que están es demandando el pago de las obligaciones, y por eso el tipo de cambio está en el nivel en el que está. De tal manera que añadimos un problema más, que lo podíamos resolver de una forma menos agresiva, o con un poquito mayor, yo diría,
con una estrategia mucho más sensata, más clara y definida, más sensata, ¿no? si es o que sea, queremos. aparentemente hubo una improvisación en esa decisión. Más que una improvisación, yo lo que creo es que se politizó también esta decisión, porque el presidente de la República lo que ha dicho es, si yo no aprobaba esta moratoria de deuda, no tenía el apoyo de ciertos partidos para el presupuesto y para la reforma tributaria. Con lo cual les está corresponsabilizando Tremendo. a los partidos que le están apoyando. Pero eso es un argumento ceguera. inaceptable. Pero eso es ceguera. Eso es ceguera económica. Nos cerraron las líneas. El presidente tenía otro problema en sus manos, que es que no tenía dinero para pagar. ¿Qué tenía que hacer? Mire, yo creo que tenía para pagar estos dividendos. Tenía el dinero y lo tiene el dinero. Lo tenía el dinero, que de una posición extrema de no pagar nada pagó el 50%. Y al final va a tener que poner al día los intereses para llegar a un acuerdo. De eso, anote si usted quiere, Alfonso, lo que le estoy diciendo. Va a tener que poner al día. Porque el Ecuador con un precio de petróleo de $18, no es el Ecuador de hace un año de $7 el precio del petróleo. Exactamente. De tal manera que los acreedores lo la saben. percepción internacional respecto a la crisis en el Ecuador es bastante más clara de la que es internamente, porque está influida por temas políticos. Que tenemos que reducir la deuda, pero por supuesto, Alfonso, pero para reducir la deuda, también para ser consistentes, los presupuestos del Estado no tienen que tener déficit, sino superávit. Exacto. No hay que reducir el déficit, hay que eliminarlo y hay que crear un superávit. ¿Por qué, Alfonso? Porque hay que recomprar la deuda. Y la única manera de recomprar es cuando uno tiene exceso en caja. Uno no puede reducir la deuda si todavía sigue manejando las finanzas públicas con déficit. Esa fue una solución que se planteó desde varios sectores, incluso que los nuevos impuestos, los ingresos generados por esos nuevos impuestos, sirvan para la recompra de la deuda. ¿Usted está de acuerdo con eso? México lo está haciendo, Argentina lo está haciendo, Brasil lo están haciendo, sin confrontarse ni con los acreedores ni poner a su país en entredicho en el mercado. Porque a todos nos interesa, a todos los países nos interesa que hayan relaciones financieras estables. ¿Y qué posibilidades le ve usted a la renegociación que está en marcha con el propósito de reducir la deuda a un monto manejable? Algún rato llegamos a un acuerdo, en algún momento. Pero a muy largo plazo, tal vez. No lo veo tan cercano. El gobierno insistió que en el mes de diciembre tiene un acuerdo. Yo no le veo en un periodo menor a un año, porque el tema es extremadamente complejo, hay demasiados acreedores, hay una dispersión muy grande. Ojalá consigamos una buena reducción, también yo creo que es un tema difícil, pero en el mercado íbamos a conseguir mejores condiciones, yo estoy absolutamente seguro de eso. Es decir, el problema es, en este caso también, haber politizado una decisión que tenía una característica económica sumamente frágil y delicada. Hoy somos el tubo de ensayo del Fondo Monetario. Ironías de la vida, socios en esta aventura, el Fondo Monetario y los partidos de izquierda. Ironías de la vida, Alfonso. Se dan la vuelta a las cosas, ¿no? Pero ironías de la vida, usted hubiera pensado algún rato, hubiera dicho, Abelardo, el Fondo Monetario y los partidos de izquierda van a llegar en algún momento a un acuerdo. En lo de la deuda tienen acuerdo. Bueno, los partidos de izquierda y los partidos de derecha también. Sí, pero la ironía, exacto. En los de derecha la ironía es de que no respeten los principios de manejo de una economía de mercado. Exactamente. Pese a que lo vienen pregonando desde hace muchos años de que apoyan esa política de mercado. Yo recuerdo en los años 80, Abelardo, cuando usted estaba en el Banco Central, que la bandera de los partidos de izquierda para todas sus manifestaciones y protestas era decir que el gobierno de entonces estaba entregado al Fondo Monetario. Claro. Ahora las cosas han cambiado y resultan ellos cercanos al Fondo Monetario y el gobierno se embarca en esa sociedad equivocada. ¿Por qué? Porque simplemente se llega a una negociación política populista, eso es populismo económico, Alfonso. Demagogia. Claro. Irresponsabilidad. Entonces, hoy día el dólar a 16,000. ¿Cuál es el padrino de esta y el responsable de esta decisión? Se dice que es especulación. No hay especulación, Alfonso. Claro, de lo que estamos hablando, sin duda, en cuanto al dólar, y esta era una de las preguntas que teníamos precisamente, es que no existe especulación. Hay factores reales por los cuales el dólar sube y a lo mejor tiene que seguir subiendo. Claro, y si fuera especulación, el Banco Central podría desinflar a eso rápidamente. Exacto. Con una pequeña intervención. Y no interviene el Central porque sabe que el problema es real. Así es.
Descríbanos rápidamente los factores que hacen que sea real este aumento desmesurado del dólar. Cierre externo total de facilidades crediticias. Es decir, no entran más dólares. No entran dólares y salen dólares. No solo que no entran, sino salen dólares. El país, el sector privado ecuatoriano, estaba endeudado en más de 3.500 millones de dólares. Y ahora le están diciendo pague. Eso agrava aún más la depresión. Claro. Porque empresas que no tienen a qué vender, porque en el Ecuador cayó el ingreso, encima les están diciendo paguen las obligaciones, no les refinanciamos desde el exterior. ¿Los bancos acaparan dólares? No, yo por lo menos creo que es muy difícil, porque hay normas que les ponen límites a las operaciones y todo el mundo les mira a los bancos. Además del sistema bancario, hoy día la mayoría es del Estado. Más del 60% del sistema bancario es del Estado, de tal forma que si es por ese lado, la solución al problema del tipo de cambio está facilísima. Hay un monopolio público en el sistema bancario ecuatoriano. Entonces el Estado podría decirles a sus bancos no compren dólares y bajemos el tipo de cambio. Y no puede hacerlo. Es que el problema no lo pueden controlar ni los bancos estatales. Y es que también hay compromisos, claro, hay compromisos también de deudores privados que necesitan esos dólares, que tienen que concurrir al banco, que tienen que comprar esos dólares y el banco tiene que servirlos disponiendo de ellos, ¿no? Usted hace una importación, ha traído materia prima y tiene que pagarla. Lo hace a través de una carta de crédito de un banco. El banco, al vencimiento de la carta de crédito, requiere que el cliente le dé los dólares. El cliente lo que le dice al banco es deme comprando los dólares y mande al exterior. Ese es el proceso natural. Por eso se dice que el banco es un intermediario, porque hace lo que sus clientes le piden. De tal forma que esto es un problema real. Y ahí están las derivaciones de errores de fondo en la concepción del manejo de una economía de mercado. A las economías de mercado hay que tenerles mucho cuidado en el manejo, y más cuando son abiertas. Hoy día no tenemos protección de aranceles, hoy día no tenemos restricciones a las importaciones porque somos parte de la Organización Mundial de Comercio, es decir, es mucho más difícil, más limitado el manejo de la economía y por lo tanto tenemos que ser más cuidadosos que nunca en los equilibrios macroeconómicos y hemos sido menos cuidadosos. Entonces el resultado es lo que estamos viendo, Alfonso. El tema final, Abelardo, quisiéramos hablar un poco, tratando siempre de ser positivos y queriendo alimentar la fe de los ecuatorianos. ¿Qué posibilidades hay para la reactivación económica a través de las propuestas que hace el propio gobierno? Le hemos escuchado al ministro secretario de Estado de la Producción respecto a un plan de refinanciamiento de las empresas, de las deudas contraídas por empresas con los bancos. También hay unas propuestas de los propios empresarios. En fin, ¿cómo ve usted que podamos lograr algún primer paso que nos conduzca hacia esa reactivación, mejorando la situación de las empresas ahora endeudadas? Todo mecanismo que ayude a generar un ambiente menos tenso, menos, yo diría, agobiante para las actividades económicas y que refleje las condiciones del mercado reales, puede ayudar, puede contribuir a que tengamos una recuperación económica en el año 2000. ¿Es posible, por ejemplo, como dice el gobierno, que se refinancien las deudas de las empresas con los bancos a 7 años plazo? Hasta 7 años, dice. Hasta 7 años. El problema de ese mecanismo es que no contribuye a buscar también una capitalización por los propios accionistas. Es decir, no basta arreglar las deudas, sino conseguir más dinero para que esas empresas... Hay que capitalizarle con aporte fresco, y si los accionistas actuales no están en esa posición o en esa posibilidad, deberían abrir sus capitales para que otros entren en esas empresas. Y con eso tengamos una posibilidad real de solución. O sea, la propuesta de reactivación es solo una propuesta de estabilización de la empresa a corto plazo y nada más. Y el colocar esos papeles en el mercado, si es que no hay una verdadera capitalización de la empresa, es bastante difícil. Pero hay que hacerlo. Yo creo que la iniciativa en ese campo del gobierno y de la Cámara de Industriales de Pichincha son alternativas que hay que verlos. Pero ¿cuál es la mejor alternativa, Alfonso? La mejor alternativa para que todo el mundo pueda reestructurar deudas y mejorar sus condiciones es estabilizar la economía. Así es. Vuelvo al elemento central. Nuestro objetivo básico, nuestro objetivo fundamental es estabilizar esta economía. Una vez estabilizada la economía, Alfonso,
Todos estos mecanismos funcionan solitos. Ahí no hay más salida que la que el gobierno dice. Presupuesto financiado y acuerdo con el Fondo Monetario para que venga dinero en préstamo. Un presupuesto razonable, una buena política tributaria, parar de las decisiones de que quieren imponer condiciones. Fíjese que ahora ya nació un nuevo problema, y acabo de leer en el periódico, la exportación de banano ahora tiene otra dificultad con la comunidad europea, que es otro elemento feo que tenemos ahí adelante. Entonces, en esas condiciones, lo mejor que deberíamos tener al interior del país es un solo frente, un frente unido, todos atrás del mismo objetivo: estabilizar este país, estabilizarle. ¿Qué nos cuesta? Porque hay que poner más impuestos, hay que bajar los gastos, no podemos ir a regalar cheques en todas las efemérides provinciales y cantonales, y que en el día de Quito le dan 500 mil millones, en el de Guayaquil le dan tanto. Un paro de indígenas o algo así. Nada, aquí hay que parar todo esto, es la única manera. Estamos acabando la economía por regalar plata que no, primero que no es nuestra, y segunda que no la tenemos. No la tenemos, así es que no existe. Entonces, la palabra final, y como lo hemos venido recalcando, y en esta mañana han habido oportunidades también, sigue siendo la formación de un frente común, pero de por medio está la capacidad de liderazgo del presidente Mauad. ¿Podrá él motivar? No lo ha logrado hasta ahora. En este momento de crisis quizás se cumpla lo que dice el experto internacional, en el sentido de que ya el tamaño de la crisis nos obliga a unirnos, algo así como lo que pasó en Bolivia cuando una inflación del 25.000% recién provocó un acuerdo político. Estamos en capacidad de lograr eso. Todo el país lo pide, todos los expertos lo señalan, pero ¿qué esperar de nuestra clase política? Yo creo, Alfonso, que lamentablemente aquella vieja premonición de que los países no se autorregulan o previenen de catástrofes por la ceguera de la mayoría de sus dirigentes se está cumpliendo en el Ecuador. Lamentablemente me da la impresión de que el antagonismo económico, el oportunismo político, ese antagonismo también político, han creado esta situación, y posiblemente tengamos que caer hasta más profundo para poder sensibilizar a la dirigencia política con una presión nacional que sea mucho más profunda y decidora. El ambiente en las ciudades y en el país es denso. Yo creo que la colectividad y lo que ahora se llama la sociedad civil está cansada de tanto desacierto, de tanta pelea inútil, de tanta discusión estéril que nos ha llevado al sitio en el que estamos. Ya no es la sociedad de hace 20 años en la cual la estructura tenía todavía un nivel de desconocimiento de la realidad económica bastante grande. Hoy hay una gran cantidad de ecuatorianos que entienden la problemática económica porque se han preparado para trabajar en una economía de mercado. Y día a día ellos son los transmisores de las inquietudes y de, diría yo, la sensación de pesadez que se tiene con buena parte de la dirigencia política. O rectifica la dirigencia política o lamentablemente en el país va a pasar alguna cosa que ninguno de nosotros lo queremos. Pero cuando las crisis son profundas y cuando el hambre se vuelve un elemento general, hay que temerles a los pueblos. Así es, así es. Tendríamos una explosión social de peligrosísimas consecuencias. Bueno, el mensaje queda claro. Que la clase dirigente sea sensible, tenga oídos a este pueblo que está clamando con el máximo sentido común, porque los pueblos a veces tienen más sentido común que sus dirigentes. Lo que tiene que ocurrir ahora, unirnos para enfrentar la crisis con la definición de estos objetivos que ya están tan claros para todos nosotros, y que el gobierno rectifique a tiempo los errores cometidos hasta este momento. Ojalá el costo no sea lo suficientemente alto como para que de alguna manera podamos despegar sin llegar a profundizar
a esta crisis en los términos en que lastimosamente lo estamos viendo. Muchas gracias, Abelardo. Con gusto, Alfonso, y suerte nuevamente. Gracias. Amigos, nos ha sido muy grato entrevistar al economista Abelardo Pachano, escuchar sus palabras, y sabemos que ustedes contribuirán sobre todo a difundir este pensamiento de unidad nacional que tanto necesitamos en este momento. En un momento volvemos.